Cordial saludo, estudiantes de grado cuarto. Este video corresponde a la clase de polígonos y perímetro. Los polígonos son figuras cerradas, están formadas por segmentos de línea que forman una figura plana. Estos polígonos ellos pueden clasificarse en dos grupos: los polígonos regulares, que tienen una condición muy importante, y es que tienen sus lados y sus ángulos son iguales. En cambio, los polígonos irregulares no tienen sus lados ni sus ángulos iguales. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces vamos a empezar con el primer polígono. Es un polígono regular. Vamos a hacer este polígono regular. Y es el polígono que nosotros conocemos, que tiene tres lados y que es este. Vamos a, con este. Entonces tenemos esto. Vamos a correrlo. Bueno. Ahí quiere quedar como quietico. Listo. Estamos viendo el primer polígono, que es un triángulo. Este triángulo tiene tres lados, como podemos ver aquí. Sus tres lados son exactamente iguales, tienen el mismo tamaño. Y si nosotros pudiéramos ver sus ángulos, vamos a ver que tiene tres ángulos iguales: 60 grados, 60 grados y 60 grados. Si nosotros hiciéramos otro triángulo, pero ya no regular, digamos que yo voy a hacer este triángulo ejemplo. Ven que ahí tenemos un triángulo también. Tiene tres lados, pero sus tres lados ya no son iguales. Y sus ángulos, si los vamos a ver, son diferentes. Ven que aquí hay un ángulo de 45 grados, aquí hay un ángulo de 71 grados con 57, aquí hay un ángulo de 63 con 43. Entonces, miren que son dos polígonos, son exactamente los mismos, son triángulos. Es un triángulo y un triángulo, pero entonces a este polígono que tiene sus lados y sus ángulos iguales se le llama polígono regular. Y este que no tiene sus lados iguales y sus ángulos no son iguales se le llama polígono irregular, pero es el mismo polígono, es un triángulo. Entonces aquí tenemos, repito, el primer polígono, que sería un triángulo porque tiene tres lados. Entonces un triángulo regular y un triángulo irregular. Continuamos entonces con el siguiente polígono. El siguiente polígono que nosotros conocemos son los polígonos que ya tienen cuatro lados. Esos polígonos que tienen cuatro lados, aquí vemos uno de tres, este que tiene cuatro, se llaman cuadrados. Bueno, realmente el nombre de todo el grupo se llaman cuadriláteros, pero en este caso estamos viendo un cuadrado. El siguiente polígono, vamos a hacer todos regulares. El siguiente polígono, vamos a decir que tiene 5 lados. Y aquí tenemos entonces a nuestro polígono de 5 lados, que lo conocemos con el nombre de pentágono. Si vamos a verlo, tiene 5 lados. Aquí, como es un polígono regular, tiene 5 lados iguales y sus ángulos tienen los mismos. Miren, si hacemos lo mismo aquí con el cuadrado, vemos que los ángulos aquí también son iguales. Tiene 4 ángulos de 90 grados, aquí tiene 5 ángulos de 108 grados. Entonces, recuerden, triángulo, cuadrilátero, este es un cuadrado y este es un pentágono. Vamos a hacer ahorita entonces el siguiente polígono, que ya no tiene 5, sino que va a tener 6 lados. Le vamos a decirle que tiene 6 lados. A ese polígono que tenemos aquí, ya lo conocemos con el nombre de hexágono. Vamos a moverlo, exactamente, pues que nos quede un poquito bien. Entonces vemos que tiene 6 lados iguales y sus ángulos
van a ser todos iguales, de 120, 120, 120. Entonces repito, triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono. Y son polígonos regulares, porque todos sus lados y ángulos son iguales. Vamos a hacer ahorita entonces el polígono que tendría 7 lados. Vamos a colocarle 7. Y miren que ya tenemos esta figura. Esta figura que tenemos aquí, vamos a moverla un poquito para que nos quede más derechita. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Sus ángulos, recuerden que también deben ser iguales. Y efectivamente, miren que todos los ángulos son de 128,57 grados. Entonces, triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono. Vamos a hacer el siguiente polígono, que tendría entonces ya 8. Vamos a hacerlo acá. Vamos a decir que 8 lados. O bueno, 8 vértices. Aquí estamos viendo, miren, entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene 8 lados, tendría 8 ángulos y sus ángulos tienen que ser iguales. Todos sus ángulos miden 135 grados. Entonces, triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, porque tiene 8. Vamos a hacer el de 9. Vamos a correr un poquito la pantalla arriba. Y vamos para el de 9. Tenemos aquí. Ya le vamos a decir que tiene 9 vértices o 9 lados. Y tenemos este polígono. Vamos a correrlo un poquito. Que nos quede un poquito como centrado. Bueno, ahí. Si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tiene 9 lados. Tiene algo importante que de pronto se me había olvidado y son los vértices. Todos los polígonos tienen 3 características importantes. Una de ellas son los lados. Son estas líneas, que son los segmentos de una línea. Tiene sus ángulos que corresponden a las líneas que hay. La abertura que hay entre dos líneas. Por ejemplo, si yo tengo esta línea y esta línea, aquí hay una abertura. Esa abertura se le conoce con el nombre de ángulo. Y estos puntos se les conocen con el nombre de vértices. Se me había olvidado mencionar esa primera parte. Pero bueno, entonces ya sabemos. Recuerden, esta figura tiene 9 lados. Se le llama eneágono. Tiene, repito, 9 lados iguales y sus ángulos deben ser exactamente iguales. Todos miden 140 grados. Entonces, vuelvo y repito. El primero era un triángulo. Cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono porque tiene 7, octágono porque tiene 8, eneágono porque tiene 9. Vamos ahora a hacer el último polígono que tendría 10 lados o 10 vértices. Vamos a decirle que 10 y obtenemos este. Vamos a correrlo un poquito para acá y lo vamos a ajustar un momentico. Listo. Entonces ahí tenemos este polígono, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 lados, tiene 10 vértices, que son los 10 puntos que tenemos ahí, y tiene 10 ángulos. Recuerden que sus lados son iguales, del mismo tamaño, y sus ángulos deben ser también iguales. Entonces vemos que todos sus ángulos miden 144 grados. Entonces recuerden, estos que hemos colocado aquí se llaman polígonos regulares, que tienen 3 características. Recuerden, sus lados, sus vértices, que son los puntos que vemos, y los ángulos, que son las líneas o la abertura, perdón, que hay entre dos líneas. Esta línea y esta línea forman una abertura y esa abertura se le llama ángulo. Entonces recuerden, triángulo, cuadrilátero, esto es un cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono y un decágono. Tenemos entonces también la información, vamos a correr un poquito más arriba, de que yo, por ejemplo, yo quiero hacer un polígono, pero en este caso voy a hacer un polígono de 5 lados. ¿Qué pasa si yo hago esto? Aquí acá
hice esta casita. Y miren que ese es un polígono. Pero este polígono tiene algo. Sus 5 lados no son iguales. Y sus ángulos, si yo los miro, miren que son diferentes. Aquí hay un ángulo de 90, de 135, de 90. Entonces, como este pentágono no tiene sus lados ni sus ángulos iguales, a eso se le llama un polígono irregular. Muy diferente al polígono que teníamos acá arriba, que mire que tiene sus 5 lados y sus 5 ángulos exactamente iguales. Bueno, la otra parte que íbamos a ver era lo del perímetro. Entonces, cualquier figura, por ejemplo, vamos a hacer una figura aquí rápidamente. Yo coloco que esta figura tenga esta forma. Voy a hacerla aquí, aquí y aquí. Esta figura, que sería un pentágono que tiene 5 lados y es un pentágono irregular, va a tener una característica, va a tener unas medidas. Digamos que aquí me mide 4 centímetros. Esta línea que va de aquí a acá. Esta línea que va aquí. Ay, perdón. Esta figura que va aquí. Esta línea, perdón. Va a medir, digamos, 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, de aquí a aquí hay 4 centímetros, de aquí a aquí hay 3 centímetros. Digamos que de aquí a aquí tenemos otros 4 centímetros. Que de aquí al otro lado tenemos 2 centímetros. O sea, de aquí a acá. Y esto de aquí a acá, digamos que mide también unos 3 centímetros. Entonces estamos viendo que nuestra figura, que es un pentágono, tiene unas medidas. Estas medidas, recuerden que deben ser medidas todas iguales. Centímetros, 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 centímetros. Si fueran metros, entonces sería metro, 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 metro. ¿Qué es el perímetro? Es sumar todas las líneas que hay por fuera. Es la suma del contorno. O sea que en este caso el perímetro de esta figura sería sumar 4 más 3 me da 7. 7 más 4 me da 11. 11 más 2 me da 13 y 13 más 3 me da 6. El perímetro de esta figura, el perímetro sería igual a, ya se me olvidó, dijimos que era 13 centímetros, no me acuerdo, o 16, bueno, vamos a ver, repito, era 4 más 3, 7, 11, teníamos 13, 16. Bueno, aquí está el errorcito, no es 13, sino 16 centímetros. Listo. Entonces, para que lo tengamos presente, qué pena con el error ahí. Pero entonces, tengan en cuenta, el perímetro es sumar sus lados. Digamos que en este caso, yo voy a hacer un polígono regular rápidamente. Digamos que voy a colocar aquí, y digamos que tiene 5 lados. 5 lados, 5 vértices. Y este polígono tiene sus lados, miden 4 centímetros. Entonces, si esto mide 4 centímetros, recuerden que cada uno es igual. Entonces sería 4, 4, 4, 4, 4. Entonces, en este caso, el perímetro de esta figura sería 4, 5 veces. O 4 por 5, 20. Entonces, colocamos que el perímetro de esta figura son 20 centímetros. Entonces, recuerden, ¿qué es el perímetro? Es sumar solamente los lados que hay por fuera. Si los lados son diferentes, pues se suman los lados diferentes. Si el perímetro es una figura igualita en todos sus lados, pues hay que recordar que si esto mide 4, entonces mide 4, 4, 4, 4. Que si esto mide 2, te diría 2, 2, 2, 2. ¿Listo? Entonces, esas serían las orientaciones de la primera parte de esta clase de geometría.